Qué privilegio estar con ustedes en este día. La verdad que la bendición de lo alto sea sobre las vidas de cada uno de ustedes. Gracias a los pastores que me invitaron a dar esta predicación. Pastor Mario, Pastor Amanda, muchas bendiciones, la verdad. Vamos a orar por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos la exposición de tu palabra y pedirte que nos bendigas y que nos ayudes, Padre Santo, que la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética operen de manera milagrosa para que recibamos lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Siempre estamos buscando la aprobación de alguna manera. Estamos buscando la aprobación de las personas que amamos, ya puede ser del cónyuge, ya puede ser de los hijos, ya puede ser de la mamá, del papá. Y a través de esa búsqueda de la aprobación estamos tratando de hacer cosas para lograr que nos miren. En algunos momentos estamos tratando de vender. Hay personas que se venden su cuerpo, venden la amistad, venden aún el servicio y piensan que cuando hacen todas esas cosas reciben la aprobación de la gente y bueno, otras personas pues de todas maneras están siempre pendientes de agradar a los padres, agradar a los hijos, agradar a la gente, a las amistades y entonces se esfuerzan por estar siempre pendientes de que es lo que necesitan y tan pronto le piden algo, esta persona está dispuesta a hacerlo. Eso es en busca de la aprobación. Nosotros humanamente estamos buscando la aprobación. Pero no es así con Dios. La verdad, somos aprobados para Dios en Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, en Él encontramos la aprobación. Pero quiero leer Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, y dice de la siguiente manera. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este versículo nos muestra cómo éramos nosotros antes. Y quiero hacer énfasis en algunas partes de estos dos versículos y quiero volver a leerlos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Cristo. En Cristo hemos sido reconciliados. Y el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo éramos antes? En el versículo dice, en otro tiempo éramos extraños. Entonces, antes éramos extraños, ¿sí? Este vocablo denota el estado anterior a la reconciliación del hombre con Dios. Éramos extraños a la relación con Dios. No nos acercábamos a este Dios que nos ha buscado siempre y éramos extraños. Es como si tú estás viviendo en un barrio o en un conjunto residencial de apartamentos mucho tiempo. Tú conoces tus vecinos, tú conoces las personas que están, por años has visto crecer niños, pero de pronto se desocupa un apartamento y llega una nueva gente a este apartamento. Esta persona es extraña, ¿sí? Entonces no hay un relacionamiento inicial y el saludo es muy informal. Buenas tardes, ¿cómo está? Extraño. No me puedo acercar a esa persona. Somos extraños. Entonces nosotros éramos extraños. Vosotros también que eras en otro tiempo extraños. O sea, no había una relación. Y ni siquiera pienso que de parte de Dios hacia nosotros, sino de parte de nosotros hacia Dios. Éramos extraños. Él nos conoció desde el principio, desde que nos formó en el vientre de la madre. Pero entonces éramos extraños. Así es como éramos antes, extraños. Éramos también enemigos en nuestra mente, ¿sí? Éramos enemigos, es decir, modo de pensar y de sentir, sentimientos, afectos, disposición de la mente.
éramos enemigos, o sea, nuestra mente estaba llena de cosas que nos hacían enemigos, o sea, como no éramos conocedores de la verdad de Dios, no era Dios nuestro centro de vida, ¿no? Entonces éramos enemigos. Si alguien nos hablaba de Dios, era para nosotros extraño, extraño, era algo muy inusual. En la época que yo conocí del Señor, hace 35 años, era extraño decir que Dios vive, que Jesús vive, ¿no? Ahora es familiar, muy familiar, porque uno escucha a través de las redes sociales, predicadores, gente que habla del Dios vivo, aún se mandan mensajes de que Dios vive, de que Dios es real. Y qué bueno que se pueda hacer esto, pero realmente antes no era tan común. Pero aún ahora siendo común, tú puedes ser una persona que tu mente no es para Dios. Pienso que también hay personas que dentro de una congregación pueden estar y la verdad su mente no ser para Dios. Cuando nosotros estamos pensando que mi mente realmente está llena de mis propios conceptos, de mis propios conocimientos, de mis propios razonamientos, y que la verdad yo le doy cabida a Dios, pero hasta cierto punto. Ya no le doy más cabida a este Dios que me busca, este Dios que quiere tener un encuentro conmigo. Entonces mi mente no funciona de acuerdo a los parámetros de Dios. La Biblia se hace irreal para mí. La relación con Dios se hace irreal para mí. Y yo tengo que tener un encuentro con este soberano Dios del que la palabra de Dios habla, del que en la iglesia se habla. Entonces antes éramos extraños, no estamos cerca de Dios. Yo recuerdo que la primera vez que mi esposo, el que es ahora mi esposo, el Omar Dávila, él conoció primero al Señor y éramos vecinos y él me comenzó a hablar de Dios y yo no quería saber nada de Dios. Yo fui criada en un ambiente ateo donde se creía que Dios no existía. Y él comienza a hablarme de Dios y yo la verdad lo evitaba, no quería que él se acercara a mí, yo no quería escuchar nada de Dios porque yo creía que ese Dios no era vivo, que eso no era real, que eso era imaginación de la gente y palabrerías. Para mí el relacionarme con Dios era algo extraño, no entendía que existía un Dios. Mi mente estaba llena de pensamientos que me apartaban de Dios, nada me podía acercar a Dios. Entonces, eso dice el versículo 21, éramos extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ¿no? Entonces, propiamente, en efecto o influencia, generalmente nuestra mente sin Cristo tiende a hacer malas obras. Estamos pendientes de hacer malas obras. Puede que tú no seas malo, ¿sí? Comparándote con una persona que asesina, ¿sí? Pero puede ser hacer malas obras. Es más, puede que alguien que está viendo esta prédica haya asesinado a alguien. Sí, pero realmente hacemos malas obras. Hacemos malas obras cuando queremos vengarnos de las personas que por alguna razón hacen algo y entonces queremos vengarnos de esa persona. Hacemos malas obras en ese momento. Hacemos malas obras cuando nosotros somos malos administradores de los dineros y queremos pensar solamente en nosotros mismos. Hacemos malas obras cuando tratamos mal a nuestros hijos. Hacemos malas obras cuando los esposos tratan mal a sus esposas, ya sea con palabras o con maltrato físico. Hacemos malas obras cuando mentimos en los trabajos que realizamos. Realmente nuestra mente de continuo está a hacer malas obras. No damos con gozo, no damos con alegría. Entonces en este punto nosotros éramos personas que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón no era para Dios, no éramos aprobados por Dios. O sea, no hay una aprobación, esto no nos lleva a tener una relación con Dios. Pero el versículo sigue de la siguiente manera. Y a vosotros que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y entonces vamos a tocar otro punto. El primer punto era cómo éramos antes. Éramos extraños, ¿sí? Enemigos de nuestra mente y hacíamos malas obras. El segundo punto, somos reconciliados en Cristo. Y esto es mejor dicho, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. La bendición de Dios en este punto es el encuentro con Dios. Somos reconciliados, o sea, hacemos las paces, andamos juntos con Dios. Yo puedo recordar el día que yo me reconcilié con Dios. Yo puedo recordar ese día porque, primero que todo, ese milagro sucedió el 26 de enero de 1985. Era el día de mi cumpleaños y yo ya había escuchado de Dios. Y como dice el versículo de Job, de oídas había oído de Dios. Y yo oía y oía de Dios. Algunas personas querían enseñarme a orar. Pero era tan fuerte los deseos del mundo, las fiestas, el bailar, que yo dije, no vuelvo a este Dios, no vuelvo, no conozco a este, no quiero relacionarme con este Dios, porque este Dios es aburrido. Y yo quiero ir a fiestas, yo quiero bailar. Realmente el baile casi me aparta de Dios. Entonces, un 26 de enero, un amigo de una hermana mía me llama y me dice que si quería ir a una reunión de jóvenes. Y yo dije, yo comencé a pensar, bueno, sí, pero además toda antipática. ¿A qué hora se acaba? Bueno, se acaba tipo 5 de la tarde, comienza a las 3. Entonces, listo, yo voy. Y me fui y era aquí en un barrio de La Soledad. Entonces yo no lo conocía a él no me conocía a mí. Dijimos, bueno, entonces tú vas vestida así, yo voy vestido así, allá nos encontramos. Yo llegué al barrio de La Soledad y era una iglesia que quedaba en un sótano en La Soledad. Y en ese sótano habían muchos jóvenes, yo no sé, habían como 100 jóvenes. Y yo llegué y estos 100 jóvenes estaban tirados en el piso de rodillas, llorando y adorando al Señor. Y ahí sí que me sentí muy mal y yo dije, yo ni siquiera doy a la talla de ellos, yo no sé qué es esto. Y entonces yo me quedé sorprendida y yo dije, yo me quiero ir ya. El muchacho que me había invitado no llegaba y cuando yo ya salía, él llegó. Y entonces él me dijo, entra, entra. Y yo volví a entrar y cuando él me comenzó ni siquiera me habló, eso fue un saludo así, entra, vamos. Y comenzaron a alabar a Dios y él me subía las manos con las manos de él y me subías y yo tenía que estar así, cuando yo las bajaba él me volvía y me subía las manos y así fue el tiempo de estar en ese momento tan especial ahí con Dios y comenzaba a mostrarme los salmos en la Biblia porque en ese momento esa iglesia se llamaba Semillas de Cristo y en ese momento ellos estaban adorando con solo salmos. Y yo leía y cantaba y leía y cantaba y hubo un momento donde yo no supe más qué pasó, yo no supe más qué pasó, yo veía que los jóvenes daban testimonio, yo veía lo que Dios hacía y las señales y los prodigios y yo decía, ay, esto es algo muy especial. En ese momento se acaba la reunión y él va y me presenta una joven y me dice, esta joven es la que va a estar encargada de ti para que tú crezcas en el Señor. Y pregunté la hora. Y habían transcurrido muchas horas, eran las 9 de la noche. Yo no podía creer lo que desde las 3 hasta las 9 de la noche había estado ahí y había estado buscando, teniendo ese encuentro, acercándome, esa reconciliación con Dios cuando lo recibí a Él en mi corazón y Él ordenó mis pasos. Salí de ese lugar y dije, no más fiestas, no más mundo, solamente mi vida va a ser para Cristo. A los 8 días siguientes me llamaron a invitarme a una fiesta y me seguían llamando a salir a diferentes lugares y dije, no más. Esa reconciliación con Dios es hacer las paces y es andar juntos. Desde ese momento he andado en compañía de mi buen Dios, he andado junta con Dios y he buscado a Dios con todo mi corazón.